El Servicio Electoral aseguró no tener facultades para fiscalizar o evitar irregularidades como la denunciada por el diario El Mercurio este fin de semana respecto de presuntas falencias en la inscripción de las candidaturas de Franco Parisi y Tomás Jocelyn Holt. De acuerdo al reportaje del diario, una notaría en Santiago Centro certificó en un solo día 17.500 firmas en apoyo al ex militante de C, mientras que otra en Renca recibió entre 1.000 y 2.000 patrocinantes diarios respaldando a Franco Parisi. Queremos abordar más de este tema, para eso está aquí en el estudio de CNN el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría. Patricio, gracias por venir personalmente. ¿Cómo le va? Muy bien, Verónica, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Antes de empezar a revisar los detalles, quisiera preguntarle si lo que se está denunciando con esta irregularidad en la cantidad de firmas de tanto de Franco Parisi como de Tomás Jocelyn Holt habrían afectado el panorama electoral que nosotros vivimos en primera vuelta de las elecciones presidenciales. A ver, yo en esto prefiero más bien partir señalando las facultades, el cumplimiento de las facultades por el servicio electoral. Nosotros tenemos una serie de obligaciones que cumplir y las cumplimos todas, para despejar cualquier duda. 7 meses antes fijamos el número de firmas que requiere cada candidato. Que son 30.000. 34.000. Claro, casi 35.000 firmas. Eso quedó fijado en una resolución de la directora del Servicio Electoral, Elizabeth Cabrera, y se publicó en el Diario Oficial. Posteriormente entregamos un manual a todos los candidatos y candidatas para que tuvieran claro los trámites que había que seguir. Todo esto donde desarrollábamos la ley, la hacíamos más fácil. Y por último, estábamos a mitad de camino y en abril entró una modificación legal que nos obligó a dar facilidades a los candidatos para que pudieran, antes de hacer la declaración de candidatura, revisar efectivamente si los patrocinantes eran ciudadanos independientes, para decir, estaban facultados para hacer el patrocinio. Todo eso lo cumplimos. Posteriormente viene la declaración de la candidatura y ahí hicimos la revisión que había que hacer. Nosotros tenemos que revisar como servicio electoral y esas son nuestras facultades. Primero, si se trata de ciudadanos, personas que tienen la edad, están en el padrón electoral, no están inhabilitados, son chilenos, y además el tema si están afiliados o no a partidos políticos. Toda esa revisión se hace haciendo cruces de base de datos, etcétera, etcétera. Y además tenemos una segunda obligación, es ver si están las firmas validadas o autorizadas por un notario. Aquí la ley lo que señala es que el patrocinio debe realizarse y debe suscribirse ante un notario público, que es quien da fe en el sistema electoral, ¿no es cierto?, que ello ocurre. Nosotros hicimos esa revisión, las que no estaban validadas las dejamos a un lado y aquí revisamos firma por firma. Hay que tener presente un dato que es bien interesante, yo se lo señalaba un rato atrás, casi 52.000 firmas presentó Franco Parisi, ¿sí? Al final nosotros validamos 44.693, casi 43.000 firmas presentó Tomás Jocelyn Holt, solamente validamos 38.558, porque las otras tenían algunos de estos problemas, o no estaban validadas ante notario, o se trataba de personas menores de edad, etcétera, etcétera. Hecho eso, cesa la responsabilidad del servicio electoral y entra toda una etapa que se traduce en la facultad que tiene cualquier ciudadano, partido político, etcétera, en reclamar ante la justicia electoral respecto de candidatos que son aceptados por el CERVEL o candidatos que son rechazados por el CERVEL. Eso ocurrió y yo creo que ayuda mucho a entender este tema lo que pasó con un candidato a senador que nosotros aceptamos su candidatura porque estaban todos los documentos en regla, venía la declaración jurada, primero cumplía con el requisito de acompañar la declaración jurada, una declaración jurada firmada ante notario, donde señalaba cumplir con los requisitos y no tener las inhabilidades para ser candidato a senador. Hasta ahí llega nuestra misión. Nosotros no tenemos que entrar a analizar, ni tenemos facultades ni posibilidad de entrar a analizar si se cumplen o no los requisitos. Para entenderlo bien, Patricio, sí, y seguir en el fondo el lineamiento, ¿qué sentido entonces tiene que el CERVEL revise algo si es que se supone que ya viene certificado ante notario, por ejemplo, en esas firmas? Para seguir con la lógica del ejemplo. La lógica es que pueden, como aquí son miles de firmas, podría ocurrir que alguna de esas firmas no viniera validada por el notario. Perfecto. O sea, no existiera esta autorización. Nosotros solamente tenemos que mirar si está la autorización y además vemos, obviamente, si la persona que aparece autorizando es o no notario. Ahora, respecto de esto, ¿por qué cree usted, o la gravedad de los hechos es que lo conocemos ahora? Una de las preguntas que también yo le formulaba antes de entrar a esta transmisión
¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si hubiese sido Franco Parisi el que entra a la segunda vuelta y no Evelyn Matei? Es otra la historia y ahí sí que el hecho cobra relevancia. ¿Cómo se puede entender esto? ¿De quién es la responsabilidad que esas firmas no hayan sido validadas correctamente ante un notario? Bueno, ese es un tema en realidad que yo creo que debe surgir de una investigación seria del asunto. Esto amerita, justifica una investigación seria. La ley no se pone en estos casos, porque la ley parte de la base de que se actúa de buena fe, y parte de la base, además, ¿no es cierto?, que cada una de las instituciones, los organismos, las autoridades, los funcionarios que participamos en este proceso complejo, cumplimos con nuestra función. Hay, sí, un resguardo. El artículo 129 de la ley 18.700, votaciones populares y escrutinio, establece claramente un delito, como un delito electoral, con sanciones de prisión, claro, su grado medio a mínimo, ¿sí?, mínimo a medio, al notario que autorizare o autentificare un patrocinio sin cumplir con los requisitos legales. O sea, se puso en esta situación y por ahí debiera ir el tema. Hay una denuncia en particular que dice relación con la notaria Gloria Charán, que habría certificado más de 17.000 firmas en un día de Jocelyn Holt para la candidatura. ¿Es factible que un notario en un día pueda certificar 17.000 firmas, entendiendo que certifique como corresponde certificar? También lo hablábamos fuera de cámara. Yo de las veces que he ido a una notaría no le he visto nunca la cara a un notario. No sé si es habitual eso, pero certificarlo significa que vaya la persona, que se encuentre con el notario, que el notario la mire, que vea que es su carnet, que revise la firma, hacer ese procedimiento. ¿Es factible hacer 17.000 certificaciones en un día? Yo prefiero que esa pregunta se la conteste cada uno de los televidentes y las televidentes que están viendo este programa. Porque yo en la función que cumplo más bien debo limitarme a suscribir, digamos, primero a informar, porque hay un derecho de la ciudadanía a estar informada y eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Y yo agradezco al canal que ha sido una buena ventana, un buen espacio para informar a las personas de sus derechos. El tema de las responsabilidades de los funcionarios, ese tipo de respuesta yo creo que la tiene que dar el Poder Judicial. El Poder Judicial es quien tiene el control y la supervigilancia respecto de los funcionarios y funcionarias, en este caso de los notarios. Bien, Patricio, muchísimas gracias por también su buena disposición siempre de venir al canal a conversar de este tema que nos parece relevante, sobre todo para que no se repita. Ya estaban los falsos militantes como contexto de candidaturas inscritas, dígame. Pero si me permite, yo creo que este año hiperelectoral que hemos tenido que enfrentar nosotros desde el 18 de febrero, también tenemos que mirar lo positivo. Hay una serie de temas que nos obligan a enfrentar un debate integral y donde el servicio electoral está disponible para asumirlo y para cumplir los roles como hasta ahora de la manera más eficiente, recta y clara y transparente posible. Gracias, Patricio, que tenga un buen lunes.